Tú, Jorge, estás... Empezamos. Ok. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Archer, estamos aquí con Alondra Trejo, con Rodrigo Barquera, y bueno, bienvenidos a la octava sesión ya de Entre Huesos, hablando de huesos, pláticas en la pandemia, y bueno, aquí Alondra nos va a presentar a nuestro querido Rodrigo Barquera. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. Pues Rodrigo Barquera obtuvo su título como químico farmacéutico biológico en la Universidad Nacional Autónoma de México, sustentando el trabajo a haplotipos extendidos conservados del sistema HLA, clase 1 y clase 2, y sus fragmentos o bloques en mexicanos. Implicaciones para el estudio de la diversidad genética en poblaciones mestizas. Actualmente es candidato a doctor por el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, Departamento de Arqueogenética, en Jena, Alemania. A lo largo de su trayectoria académica ha colaborado en más de 70 publicaciones y en diversos proyectos enfocados en paleogenómica, inmunología, epidemiología y genética de poblaciones. Una de sus más recientes participaciones fue la reconstrucción de la historia biológica de 3 sujetos africanos que llegaron como esclavos durante el periodo colonial en México. Sin más preámbulo, los dejo con Rodrigo y su charla Paleogenómica e interdisciplinariedad en el estudio del pasado. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor estar aquí, compartir con ustedes un poco de lo que estamos trabajando en paleogenómica, pero también pues es muy importante dar un marco de referencia en torno a que esta no es más que una herramienta más que tiene actualmente la historia, que tiene la arqueología, la bioarqueología, para poder contar las historias completas de los individuos del pasado. Entonces, es un poco la idea hablar de esta interdisciplinaridad, que no es únicamente la paleogenómica o el DNA antiguo como la estrella del show, sino como un actor más en esta intrincada historia que se tiene que contar con varios aspectos, no solamente el que actualmente recibe los reflectores, que es el DNA antiguo. Entonces, para ello, le vamos a dar un poco de contexto. Si ustedes ven aquí, esto es sacado de Google, estamos viendo los términos de búsqueda paleogenomics y ancient DNA, o DNA antiguo, paleogenómica, y podemos ver que aun cuando antes de 1980 no hay nada, o muy poco, el camino del DNA antiguo se ha ido estabilizando a lo largo del tiempo, y aun cuando el incremento no es muy notable, siempre ha estado presente. En el caso del término paleogenómica, vemos que es un poco más reciente. Tuvieron que pasar alrededor de 15 años desde que arrancó el campo del DNA antiguo para que la paleogenómica empezara a adquirir niveles de interés en la audiencia. Esto es sacado nuevamente de Google como términos de búsqueda en pues todo lo que incluye academia, que no es nada más artículos científicos, sino también libros, reportajes, noticias y demás. Sin embargo, cuando vemos el número de publicaciones en PubMed para los términos DNA antiguo en morado y paleogenómica en color rosa, pues podemos ver que es muy distinto. Aquí podemos ver que es mucho mayor la cantidad de veces que se ha publicado sobre DNA antiguo con respecto a paleogenómica. ¿Por qué es esto? Porque hay una gran expectativa, pero ha habido hasta muy recientemente poco material para trabajar con respecto a paleogenómica, y en un campo que ya está mucho más cimentado, que es el DNA antiguo, pues podemos ver un crecimiento continuo y constante. Aún así, cabe mencionar que en los últimos años se puede ver una pequeña disminución en el término de DNA antiguo, justo cuando empieza a incrementarse paleogenómica. ¿Esto por qué es? Porque ya estamos hablando de enfocarnos a un área en particular. Antes DNA antiguo hacía referencia a todo lo que se pudiera abarcar: DNA mitocondrial, cromosoma Y,
genes o regiones no codificantes, lo que se pudiera sacar, siempre y cuando fuera DNA. Ahora con el término paleogenómica estamos haciéndonos a la idea de que podemos reconstruir genomas completos, lo cual da un poder mucho mayor a la interpretación, ya no solamente la historia del linaje materno, del linaje paterno, sino de todo el genoma, y podemos hacernos preguntas más específicas. Entonces, pues ha decrecido un poco este término de DNA antiguo porque es muy general y ha dado paso al término de paleogenómica, aun cuando ambos hacen referencia a lo mismo. Estamos buscando moléculas de DNA del pasado para contar una historia. Y todo esto comienza ya formalmente cuando Russell Higuchi y en el laboratorio del doctor Alan Wilson logra por primera ocasión recuperar DNA antiguo propiamente de un espécimen de quagga, que es una especie similar a la cebra, y cuyo último espécimen reconocido falleció en 1883. Entonces, a partir de un ejemplar preservado, de un ejemplar de museo, logra recuperar DNA y con el DNA mitocondrial, que es el DNA que se encuentra precisamente dentro de las mitocondrias y que es entre 100 y 1000 veces más abundante que el DNA genómico, pues logran reconstruir un pequeño árbol filogenético que podemos ver en la parte inferior izquierda, en el que pues se comprueba que esta especie extinta por DNA mitocondrial resulta más cercano a la cebra que cualquier otro animal existente. Obviamente cuando arranca este campo, pues desde la antropología una de las preguntas principales es, bueno, si ya podemos hacer este salto y ver hacia el pasado qué tan cercanas son especies que ya no están con nosotros, pues obviamente lo más interesante, lo que más en ese momento lo que más atrajo la atención, pues fue qué tanto podemos reconstruir nuestro árbol genealógico como especie. ¿Por qué? Porque siempre ha habido un interés particular por conocer nuestros orígenes biológicos y particularmente por muchos aspectos, tanto políticos como históricos y éticos, conviene y es de importancia, de suma importancia saber eh, qué tan relacionados estamos con con otras ramas de nuestro propio árbol biológico, nuestro árbol genealógico de la especie humana. Entonces, pues obviamente la primera pregunta que surge es, neandertales, ¿qué tan cercanos somos? ¿Es una rama adicional extinta? ¿Son parientes más cercanos? ¿Son ancestros? ¿Cuál es el lugar que ocupa este linaje en nuestra representación de lo que es la especie humana? Y pues obviamente al ser especímenes muy valiosos porque son raros y porque nos han permitido reconstruir la historia biológica desde otros aspectos, pues no se puede inmediatamente proceder a destruirlo con la promesa de encontrar algo de DNA o alguna molécula que sea de interés y que pueda ayudar o no a responder este tipo de preguntas, cuando en su conjunto otro tipo de análisis, desde la anatomía, la morfometría, pues ha arrojado respuestas interesantes y ha ayudado a esclarecer esas interpretaciones. Entonces, siempre, y esto es uno de los puntos principales que vamos a tocar en esta presentación, siempre se debe de ponderar qué tan factible es destruir, porque es una destrucción, qué tan factible es destruir una porción de material biológico para poder obtener, o con la promesa de poder obtener una información, porque tampoco es que se pueda garantizar a priori que eso que estamos destruyendo contiene las moléculas que nos van a ayudar a explicar lo que pretendemos explicar. Entonces, es muy importante siempre hacer mención de que en cada estudio de DNA antiguo se debe de ponderar desde eh, desde muchas facciones si es prudente o no destruir ese material biológico ante esta promesa de obtener una posible respuesta.
En este caso, pues fue exitosa la recuperación de DNA y se dieron varios saltos en menos de una década de recuperar DNA mitocondrial de esta especie. Pasamos a tener genomas completos. Cuando se recuperó el DNA mitocondrial de Homo neanderthalensis, la gran pregunta que nosotros teníamos era, ¿está presente esa secuencia o eh, esa variante del DNA mitocondrial en los humanos modernos? ¿Sí o no? La respuesta fue no. Ese DNA mitocondrial es un DNA mitocondrial muy divergente, es lejano a lo que la especie humana actualmente posee como su bagaje cultural, su bagaje genético a nivel de DNA mitocondrial. Entonces, la primera interpretación es, bueno, es una especie totalmente distinta, no tiene nada que ver con los humanos y esa es la interpretación que se puede dar con este análisis. Sin embargo, cuando se analiza la secuencia del genoma completo de un Neandertal, se observa algo muy interesante que podemos ver en la imagen en la parte izquierda. Se establecen varios modelos y uno de ellos es que Homo neanderthalensis deja África como Homo erectus, es decir, había una población de Homo erectus, una se queda en África y otra sale. Esa que sale eh, evoluciona a Homo neanderthalensis y cuando nosotros como especie humana o humanos arcaicos salimos de África, nos encontramos con estos neandertales que son una rama separada, pero con un origen eh, compartido con nuestro linaje. Y eh, lo que se encontró por medio de un modelo matemático es que esta especie había dejado una parte de su legado genético en la especie humana, es decir, hubo un mestizaje con neandertales que ocurrió fuera de África. Esa es la evidencia con la que se contaba en ese momento. Estamos hablando ya de 2010, de ya un poco después, y eh, esto nos arroja nuevas preguntas, ¿no? Porque siempre habíamos contemplado un panorama mucho más sencillo, que Homo neanderthalensis era una rama extinta, que eran, y lo pongo porque así es como se decía, que eran inferiores a la especie humana y que no tenían nada que ver con nuestro linaje. Después de la publicación de este genoma del Neandertal y cuando empezamos a ver esta introgresión o este mestizaje biológico con esta otra especie, pues entonces nos preguntamos qué tan lejanos realmente somos. O sea, si pudimos tener descendencia fértil, para empezar estaríamos violando la idea de que es una especie totalmente ajena. Entonces somos mucho más cercanos de lo que pensamos. Posteriormente, se encontraron otro tipo de evidencias, se han excavado más neandertales, podemos ver en la imagen de la izquierda, que bueno, ahora ya se contempla como se va a trabajar con DNA antiguo, pues que desde la excavación misma haya un protocolo de protección para evitar la contaminación con DNA moderno y mejorar las posibilidades de recuperar información de calidad. Pero no es todo. A esta historia se le unió otro otro homínido, que se encontró en Asia, en la región de Altai, en una cueva, que se llama, la zona se llama Denisova, y por eso se le da el nombre de Denisova a este otro homínido. Y eh, es algo muy curioso porque de esta otra especie solamente se encontró un volar y un hueso de una falange distal. ¿Cuál es el problema? Pues que si uno ve esto, pues no puede decir inmediatamente que es otra especie, ¿no? Aun cuando la morfología sea distinta, pues no podemos inmediatamente brincar a conclusiones y decir, "Ah, esto es otra especie, es totalmente eh, alejado", y ni siquiera podemos hacer una estimación precisa sobre qué tan alejado, qué tan cercana está esta especie a
este linaje neandertal y humano. Curiosamente, y como son muy pocos los elementos fósiles que se han encontrado, pues aquí en este caso la paleogenómica ya fue la que nos proporcionó un panorama más amplio. Nos dijo, ok, resulta que esta otra especie también se separa del mismo linaje del que provenimos Homo sapiens, Homo neanderthalensis, y es de una antigüedad, el split o la separación es una antigüedad cercana al 500.000 de años. Entonces esto ya pone al menos a 2 especies fuera de África antes que la especie humana, y nuevamente encontramos también esta introgresión o este mestizaje con esta otra especie, mestizaje biológico, y encontramos que su proporción mayor está en poblaciones de Papúa Nueva Guinea hacia el oriente, es decir, hacia Polinesia, lo cual querría decir que el sitio de contacto y de introgresión, pues seguramente es cerca del sureste asiático, y que estos pobladores, antes de dejar el continente asiático en su expansión hacia Polinesia, ya llevaban esta señal de mestizaje con esta otra especie. Entonces, bueno, ya tenemos 2 especies adicionales. Ya vimos que con las 2 hubo un cierto grado de mestizaje biológico, pero pues ahora quedan más preguntas, ¿no? También se habrán mestizado entre ellos. Solamente hay 2 especies que han generado esta introgresión en el ser humano porque son los únicos de los cuales tenemos vestigios biológicos, o hay más. Entonces, pues obviamente son preguntas interesantes y que son difíciles de responder cuando los vestigios biológicos son tan escasos. Sin embargo, en algo que podemos considerar como sacarse la lotería 6 veces seguidas, se publicó en 2018 el genoma. O sea, ya estamos hablando del genoma completo, y ven que ya tiene una cobertura bastante decente. Este es un híbrido, es una niña, el genoma de una niña, de un híbrido entre una madre neandertal y un padre denisoviano. Lo que podemos ver aquí es que la proporción de genoma que corresponde es de 50-50, es decir, estamos viendo un caso de, vamos a decirlo desde los términos biológicos, de hibridación de primera generación. No estamos diciendo que este sea la primera, que sea el primer individuo producto de este mestizaje de estas 2 especies, pero es un caso, es el primer caso descrito en el que esto ocurre. No hemos encontrado nada similar para la especie humana con neandertales o para la especie humana con denisovas, pero en este caso sí encontramos que estas otras 2 especies lograron tener descendencia fértil antes de que nosotros entráramos en la escena. Entonces el panorama pues es bastante más complicado de lo que uno podría pensar. Y como bien señala el profesor Mark Stonking, la conclusión lógica es: todo mundo estaba teniendo sexo con todo mundo en este panorama del Paleolítico, particularmente el Paleolítico superior, que es cuando nosotros ya estamos en esta escena. Y prueba de eso pues queda en nuestros genomas. Y después de eso, pues obviamente ya con estas hipótesis y con este análisis, digamos, ya quitándonos esa comezón de encima, pues empiezan a hacerse otro tipo de preguntas más locales, si se quiere decir de alguna forma, como, bueno, si podemos estimar mestizajes y contribuciones ancestrales de otras especies, ¿qué tanto nos van a permitir estos modelos refinar nuestro conocimiento sobre lo que pasó con nuestra propia especie ya después del Paleolítico, es decir, ya en el Mesolítico, en el Neolítico? ¿Qué tanto podemos reconstruir estas sociedades extintas hoy a través solamente de su genética, o empleando la genética en conjunto con otra evidencia, como es evidencia arqueológica, como es isótopos, como otro tipo de herramientas,
para poder formar una conclusión global. Y esto es a lo que se le llama la revolución paleogenómica humana. Relativamente reciente es la temporalidad de esta revolución, no tiene mucho tiempo que comenzó. Hace 10 años ni siquiera podríamos habernos imaginado que íbamos a estar trabajando con genomas completos de estas épocas, ¿no? El neolítico, mesolítico, paleolítico. Y hoy en día pues tenemos miles de genomas, algunos de ellos con muy alta cobertura, por lo que las inferencias que podemos hacer pues son bastante más robustas que lo que podíamos soñar hace 10 años. Curiosamente, ya estoy hablando un poco desde mi propia experiencia. Justo cuando empieza todo esto, yo tenía muy presente esta portada de National Geographic, que es, si bien el fondo no es lo mejor, porque describe los orígenes del Genographic Project, que tiene sus cuestiones polémicas, vamos a decir. Sin embargo, National Geographic tiene la capacidad de contar historias de una forma maravillosa, y este título me parece uno de los títulos más emocionantes que yo jamás haya leído, ¿no? La travesía más grande jamás contada, la historia de nuestro DNA. Me marcó, realmente fue algo que me dejó pensando mucho en qué es lo que yo quería hacer después de ya haber estado un tiempo en genética, en genómica, y dije, bueno, a mí me gustaría explorar esta parte, ¿no? Y creo que mucha gente cambió gracias a toda esta información que surgió en la década pasada, y pues lo más importante era pues conocer qué técnicas o qué es lo que se requiere hacer para poder ser parte de esta historia, ¿no? De cómo podemos ayudar a contar esta historia. Y entonces, bueno, pues aquí es donde se pone un poco técnica la cosa. Vamos a repasar un poquito acerca de cómo se obtiene este material genético. No es tan mágico como parece, porque obviamente cuando uno ve estos reportajes de National Geographic, pues es toda la gloria, ¿no? Es la historia, lo que se encontró, cómo se encontró, las interpretaciones. Pero obviamente detrás de cámaras, pues todo el acontecer es bastante más complicado que lo que se cuenta en la versión final, ¿no? Para que el documental o la historia sea atractiva, pues hay que ponerla bonita y darle cierta trama y cierto drama, pero generalmente se deja afuera toda esa parte de las horas de laboratorio que hay que hacer para poder conseguir estas pequeñas moléculas y contar su historia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestro material de trabajo primordial pues es material óseo, material dental, y en fechas recientes se trabaja, por ejemplo, con sedimentos de cuevas, donde la arena, la arcilla y otros materiales fungen como matrices donde se pega el DNA y lo podemos recuperar después de mucho tiempo. Sí, está muy contaminado, sí, es muy difícil de trabajarlo, pero ofrece una oportunidad inigualable porque nos permite encontrar fragmentos de DNA de especies y de ocupantes que de otra forma jamás hubiéramos imaginado que estaban, por ejemplo, en una cueva determinada. Después de que tenemos este polvo de material óseo, de material dental, tenemos que hacer una descalcificación para liberar el DNA a la solución. Después hay que purificarlo, hay que quitarle todo lo que está presente, como pueden ser ácidos húmicos o cualquier otro tipo de ácido orgánico, óxidos, metales pesados. Todo eso se tiene que quitar para que el DNA quede puro y podamos, después de una serie de reacciones químicas, obtener una secuencia que podemos analizar gracias a la bioinformática. En realidad, el protocolo de trabajo básico es el que podemos ver aquí, es mucho más complicado que solamente lo que les acabo de comentar, pero
básicamente es una historia bastante similar para todos los casos, aunque cada espécimen es una historia particular. Básicamente es un organismo antiguo. Cabe mencionar que una de las preguntas que siempre se hacen es ¿qué tanto es antiguo? ¿Qué tanto, dónde se dibuja la línea entre lo que es forense y lo que es antiguo? Y generalmente lo que se considera antiguo es, digamos, por términos de interpretación y por el mismo origen del campo del DNA antiguo, se considera que a partir del siglo XIX hacia atrás es DNA antiguo y siglo XX-XXI sería más bien forense con sus debidas excepciones. Y aun cuando las técnicas son bastante similares o incluso básicamente son las mismas, el tratamiento bioinformático sí es distinto porque, bueno, y también algunas cuestiones del tratamiento de laboratorio son distintas porque el DNA del siglo XX y del siglo XXI no está tan dañado como el DNA del siglo XIX hacia atrás. Entonces, eh, los procesos para eh, hacer frente a este daño pues son distintos porque por lo general en DNA, DNA forense, genética forense, no se hace tanto procedimiento enzimático para recuperar el DNA. Y esto es porque la degradación no ha sido tanta como para impedir un análisis más o menos directo. Y en otros contextos, pues lo que nosotros estamos viendo es que puede ya haber incluso procedimientos de prefosilización o de fosilización que hacen todavía más difícil la recuperación del DNA y que ha ocurrido una degradación de esta molécula, dado que hay daño oxidativo, hidrolítico, que pueden ser debido a los mismos procesos tafonómicos, puede ser debido a la descomposición del material biológico desde que el organismo muere, o pueden ser efectos ambientales, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, también son parte de la tafonomía, pero que pueden ser mucho más disruptivos, es decir, no solamente el microambiente, sino el macroambiente al cual está sometido el espécimen a partir de su deposición y hasta que es recuperado y introducido al laboratorio. Para entender un poquito, lo voy a explicar con esta animación. Bueno, no es una animación, pero la animación es parte de la película de Jurassic Park, la original. Y para que entendamos un poquito cómo es todo este proceso, bueno, sabemos que dentro de la primera parte de todo esto es recuperar el resto óseo. Esto difícilmente es dirigido hasta hace relativamente poco tiempo porque, y lo seguimos viendo en muchos casos, generalmente estos hallazgos son un evento no planeado, es decir, se está haciendo una construcción, se está preparando una expansión de un edificio, se está perforando un pozo petrolero, o se está construyendo un nuevo aeropuerto, y eventualmente nos encontramos con que hay vestigios de animales y plantas que vivieron ahí en otros tiempos. Entonces, este es el primer paso, es la recuperación, y depende de cómo recuperemos y de ese microambiente del que ya hablábamos, pues va a ser la calidad del material que podamos recuperar en el laboratorio. Después, ya en el laboratorio, lo más importante es no hacer lo que está haciendo este individuo, que es totalmente desprotegidos, tratar de penetrar hacia nuestra fuente de DNA. Tenemos que seguir todo un protocolo en el cual entramos a un clean room, a una habitación limpia. Generalmente vamos protegidos con 3 pares de guantes, con una mascarilla, con gogles, cofia, un traje T-BEC de cuerpo entero, para evitar a toda costa contaminar nuestro material de trabajo, ¿sí? Y después, entonces, ya nos damos a la tarea de limpiar la parte externa y de perforar o taladrar o cortar para acceder al núcleo de donde vamos a extraer nuestro material genético. ¿Y este material genético qué es? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué es lo que vemos en este material genético?
No voy a emplear el término información porque desde muchos puntos de vista, particularmente filosóficos, nosotros no podemos decir que el DNA contiene información porque la información como concepto, como definición, tiene la voluntad de transmitir un mensaje de un emisor a un receptor. Y nosotros no podemos otorgarle esa propiedad al material genético, aun cuando se podría discutir que sí o que no. Vamos a decir que no es información, sino que son un conjunto de códigos que eh, promueven la producción de ya sea una proteína, la regulación de esta proteína o la emisión de RNA mensajero que modula la expresión de esta proteína. Entonces, son un conjunto de señales bioquímicas que en este código genético llevan este código para poder generar proteínas y poder generar organismos completos. Pero como ya habíamos dicho, pues detrás de todos estos procesos tafonómicos, de estos microambientes y demás, pues hay eventos, sustancias y situaciones que dañan a nuestro DNA. Por lo tanto, nuestro DNA antiguo siempre va a estar fragmentado, va a estar dañado, sus bases nitrogenadas van a estar desnitrogenadas, van a estar oxidadas. Y lo que tenemos que hacer nosotros antes de poder analizar ese material genético, pues es curar o de cierta forma recuperar de la mejor manera esas porciones faltantes para que después las podamos secuenciar. Nosotros no podemos extraer el DNA y así directo como está el DNA extraído, meterlo al secuenciador. El secuenciador no sabría qué hacer con esos fragmentos. Seguramente ignoraría la inmensa mayoría de nuestra población de moléculas. Entonces tenemos que hacer algunos tratamientos enzimáticos para poder pues recuperar nuestro DNA a una forma en la cual los procesos de secuenciación puedan recuperar esta secuencia y después podamos dar un tratamiento bioinformático. Y así es como nosotros obtenemos nuestro DNA antiguo, y pues es la molécula estrella de la paleogenómica, pero nuevamente recordemos que es solamente una herramienta más de la bioarqueología para poder interpretar el pasado. Obviamente, nuestro DNA, que ya dijimos está fragmentado, está dañado, pues también está muy contaminado. Está contaminado por principalmente DNA ambiental. Este DNA ambiental viene de los procesos de putrefacción, de los procesos de deposición, de los animales u otros organismos que ejercen pues actividades de metabolismo sobre estos organismos, y entre el 99, entre el 90 y el 99% del DNA, digamos a grosso modo, hay casos excepcionales, pero entre el 90 y el 99% del DNA que recuperamos va a ser DNA ambiental, es decir, DNA que viene de estos otros organismos y no del organismo que queremos estudiar. Hay dos estrategias para poder incrementar la cantidad de DNA que nosotros queremos estudiar. Uno es secuenciar masivamente, es decir, agotar las bibliotecas genómicas hasta que obtengamos todo el DNA posible que está atrapado en esa biblioteca genómica. Biblioteca genómica es, como le llamamos al producto de todo el tratamiento que explicamos anteriormente. Entonces, algo que puedo hacer es secuenciar esa biblioteca, o una aproximación que es económica y, digamos, a cierto punto éticamente más viable, es la de enriquecer nuestro DNA blanco, nuestro DNA de interés. Y esto lo hacemos por medio de un proceso de hibridación en el cual una sonda que tiene una secuencia complementaria
va a buscar de entre todo ese DNA que logramos extraer, cuáles son las secuencias que me interesan, las va a atrapar por medio de esta hibridación y después las separamos y las eluimos y por esto ya tendríamos un enriquecimiento, es decir, estamos incrementando la población de estas moléculas en la biblioteca genómica que vamos a secuenciar. Con esto podemos pasar de tener entre el 1 y el 10% de este DNA antiguo de interés hasta 80, 90% en algunos casos. Es un método muy, muy eficiente, muy poderoso para enriquecer nuestra biblioteca genómica. Entonces, pues es uno de los métodos más importantes que se han desarrollado en los últimos años y uno de los factores que cambiaron el juego de la paleogenómica. Otro más de estos factores fue el encontrar esta mina de oro que le llaman a la porción petrosa, que es el asiento donde se localiza el oído interno y que por su ubicación, que está altamente protegido, y por la densidad que tiene, pues es uno de los lugares donde podemos encontrar DNA con mejor calidad y con mayor abundancia y con menor contaminación por lo mismo de su ubicación. Está muy protegido dentro de una cápsula de material óseo esponjoso y lo que podemos ver en esta ilustración en color azul y naranja pues son las dos porciones más densas de donde se obtiene el DNA de mayor sí, digamos de cantidades óptimas y calidades óptimas con menor contaminación y bueno, eso es digamos, a lo que se aspira técnicamente, pero nuevamente desde la ética tendremos que preguntarnos qué tan prudente es hacer un procedimiento invasivo y taladrar o cortar el hueso de un cráneo para obtener información o nuevamente la promesa de esta información. En fin, después de que pasa todo esto, por fin tendremos resultados y hay que validar si el DNA es auténticamente antiguo o no. Para esto lo que tenemos que ver es si hay hacia los extremos de estas moléculas daño esperado por estos procesos que ya hemos dicho de oxidación, de aminación y el tamaño de fragmento. Entonces, cuando estas tres características están presentes en nuestras moléculas de DNA antiguo, nosotros obtenemos un gráfico como este que estamos observando aquí, que se le llama smiley plot o plot de sonrisa, y esto nos indica que el DNA es realmente antiguo, que tiene estas características de daño molecular que lo hacen, bueno, que son características del DNA antiguo y que por lo tanto lo más probable es que tengamos DNA auténtico con el cual podemos trabajar. Entonces, ya dijimos, a partir del DNA antiguo tenemos bibliotecas genómicas y de ahí secuencias. Estas secuencias se pueden enriquecer para mutaciones o variaciones de un solo nucleótido o SNPs por sus siglas en inglés a nivel de genoma, para DNA mitocondrial. Se puede hacer secuencia completa cuando la preservación es óptima, pues es una cuestión que se puede realizar. Si está muy degradado, a menos que sea un espécimen muy valioso, pues no se recomienda estar gastando recursos y dinero en secuenciar un genoma que va a costar mucho trabajo. Se puede hacer capturas de genes con funciones específicas como respuesta inmune, como algunos fenotipos de adaptación metabólica. Se pueden buscar patógenos, en el caso de análisis que incluyan paleoepidemiología molecular, y todo esto se complementa también dentro del laboratorio con isótopos como el carbono 14, que seguramente han escuchado para la datación de estos especímenes, y el estroncio, que nos ayuda a determinar la procedencia geográfica, o no nos ayuda a determinar, pero más bien nos ayuda a esbozar un panorama de dónde es más probable que haya podido venir este individuo del que obtuvimos la muestra. Cabe mencionar que nada de esto sirve
si no tenemos preguntas de investigación concretas y si no hay un respaldo desde la arqueología y desde la antropología que nos dé un marco de referencia tanto de conceptos como de teorías. Si yo no tengo esa referencia, poco o nada puedo hacer con estos datos, porque sí, puedo compararlo contra muchas otras poblaciones y encontrar alguna afinidad biológica, pero eso pues no dice nada si no encuentro un contexto en el cual poner todos estos resultados. Cuando se siguen esas premisas, pues se pueden hacer cosas bastante interesantes. Entonces aquí tenemos un estudio en el cual lo que lograron hacer es, a través de el uso de ADN antiguo, se logró hacer un análisis de parentesco biológico en restos humanos que se encontraron en sarcófagos de una necrópolis, y con esto pues se pudo reconstruir las relaciones que había entre estos individuos y determinar si es que era o no, o si seguía o no algún patrón de enterramiento específico, y lo que encontraron es que sí había un cierto patrón de enterramientos familiares en algunos casos, y en otros casos pues eran individuos no genéticamente relacionados, pero que posiblemente pues eran, vamos a decir, pareja, ¿no? No se puede afirmar que la construcción social adecuada sea pues que tenga alguna relación con ese término, pero digamos que se encontraron en parejas, posiblemente procrearan, y en otros estudios que se están realizando actualmente, se ha encontrado, o sea, se ha corroborado esta información, donde ya se han encontrado a los hijos de estas, entre comillas, otra vez parejas, y se ha visto que sí hay, incluso desde un poco más atrás en el tiempo, pues esta práctica en sitios semejantes, donde eh, familias o personas con parentesco biológico son enterradas, si no en el mismo lugar, sí en posiciones muy cercanas, o en ciertas, siguiendo ciertos patrones distintivos de enterramiento. Otra cosa para lo que nos puede servir este tipo de análisis es para ver movimientos humanos. Entonces, en este otro trabajo, podemos ver que se logró la reconstrucción de la migración masiva de una población de la estepa euroasiática hacia Europa, hacia, digamos, la parte occidental de Eurasia, y que esto coincide con la llegada de los lenguajes indoeuropeos a Europa. Entonces, este componente genético va acompañado de una entidad cultural, que en este caso es el lenguaje, y los hallazgos arqueológicos pues logran cimentar toda esta teoría de forma completa. En el caso de América, pues también se han hecho algunos otros estudios también con estos patrones de enterramiento. En este caso, ocuparon ADN antiguo para ver las relaciones de parentesco biológico entre individuos enterrados en sitios arqueológicos de la región andina. Y, perdón, y lo que se observa es que en este caso, pues los modelos no se pueden extrapolar como en el caso de los entierros en Europa. Aquí no se puede decir que hay un patrón específico, y menos aún que se pueda extrapolar el mismo patrón hacia otras regiones de los Andes o de América del Sur. Y cuando ya involucramos un poco más digamos, de esta interdisciplinaridad de la que les quiero hablar, pues ya tenemos aquí un análisis en el que se involucra ADN antiguo, isótopos de estroncio para ver origen geográfico, y análisis osteológicos para hablar ya en este caso de organización social y de parentesco, en este caso de la edad de piedra tardía, ¿no? El paleolítico. Y pues aquí se puede ver historias de movilidad, ya se puede hablar de
que si hay alguna cuestión de matrilocalidad o de patrilocalidad, ya se pueden ir a análisis más refinados y se puede reconstruir de mejor manera esta historia biológica de estos individuos. Ya dar el brinco a hablar de organización social, pues es un poco más controversial, siempre va a estar sujeto a interpretaciones, y esto pues obviamente nunca lo vamos a poder saber a ciencia cierta porque no estuvimos ahí. Y aún, incluso estando ahí, pues gente de etnología sabrá lo difícil que es reconstruir las dinámicas sociales, incluso teniendo a la gente eh, enfrente de uno mismo, ¿no? Entonces, realmente es complicado, pero sí arroja luz sobre este tipo de organizaciones y nos permite hipotetizar un poco más acerca de estas estructuras, cuando sin estos medios pues no podríamos hacer mucho más que lo que se haya desde la bioarqueología. No solamente se puede reconstruir la historia biológica de la especie humana, también se puede reconstruir la historia biológica de un patógeno, por ejemplo, y en este caso, pues les presento un artículo en el que se eh, logra reconstruir la historia completa de Yersinia pestis como el agente causal de la peste negra, pero que no solamente se tienen registros ahora de esa epidemia como el único momento en el que Yersinia pestis atacó gravemente a la especie humana, sino que nos vamos más atrás en el tiempo y encontramos otras epidemias, evidencia de otras epidemias en las cuales Yersinia pestis también está involucrada. Entonces, este patógeno que se creía que era su aparición había ocurrido únicamente hasta el último milenio, pues ahora se puede encontrar evidencia de su participación en otros procesos mucho más antiguos. Entonces siempre nos ayuda este tipo de análisis a expandir el conocimiento que tenemos en la actualidad acerca de no solo de la especie humana, sino de los patógenos con los que convivimos. Y lo que nosotros realizamos en un artículo que se publicó en junio de este año en Current Biology, pues fue aplicar esta idea de un análisis interdisciplinario para contar la historia de 3 individuos africanos de la etapa temprana de la etapa colonial de la Ciudad de México. El contexto es el Hospital de San Juan de San José de los Naturales, en el cual desde su nombre nosotros podemos ver que el hospital estaba dedicado a dar tratamiento o ofrecer alivio a los naturales, es decir, a los indígenas, a los grupos que habitaban la región del Valle de México antes de la llegada de los españoles. El hospital obviamente se funda después de la conquista y pues si este hospital estaba dedicado a dar atención a individuos indígenas, ¿por qué se encontrarían otras, otro tipo de filiaciones biológicas en este hospital? Pues esa es una de las preguntas que más llamó la atención a los arqueólogos y a los antropólogos que hicieron la excavación y que hicieron los primeros análisis osteológicos de estos individuos. De todos los que se encontraron en ese entierro masivo, 3 de ellos tenían patrones específicos de decoración dental que son consistentes con poblaciones, bueno, con aquellos que se han encontrado en poblaciones africanas, tanto del pasado como todavía hay algunos reportes de los años 60 del siglo pasado, en el cual estos patrones pues, se pueden, con el debido análisis, adjudicar a una filiación cultural africana. ¿Quiere decir que los individuos son africanos? No. Quiere decir que esos patrones son consistentes con ese tipo de filiación, pero no nos dice si son africanos o no. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el uso de estas herramientas moleculares para poder resolver esta pregunta.
El análisis osteológico nos arroja evidencia de que estos individuos fueron severamente maltratados. En el caso de uno de ellos, podemos ver en la imagen superior que hay un pigmento verdoso que es por óxido de cobre, y esto es porque a este individuo se le encontró con 5 perdigones dentro del cuerpo, o digamos que por el contexto del esqueleto se puede definir que estos 5 perdigones estaban dentro del individuo al morir, pero eso no fue lo que lo mató, porque los impactos de estos perdigones dejaron huella en el hueso, pero el hueso sanó, entonces no lo mató y tuvo oportunidad de sanar, pero nos habla de que ya sufrían de este maltrato. El segundo individuo podemos ver claramente una fractura mal consolidada que obviamente ocasionó que la pierna afectada pues se acortara en su longitud, y esto causó un problema de degeneración a nivel de la columna vertebral que el individuo cargó por el resto de su vida, pero nuevamente sobrevivió a esa fractura y a los procesos degenerativos. Y en la tercera imagen, la esquina inferior derecha, podemos ver, se alcanza a ver inserciones musculares muy marcadas, las cuales son consistentes con eh, trabajos forzados muy demandantes físicamente hablando. Entonces quiere decir que estos individuos estaban sometidos a un estrés mecánico muy importante, y por eso es que estas inserciones se hacen tan evidentes. Todo esto nos lleva a pensar que lo más probable es que hayan sido individuos esclavizados y que tenían que o estaban forzados eh, a realizar estas actividades porque pues de otra forma con estos maltratos pues no habrían podido ser parte de una fuerza laboral si no fuera porque están forzados a realizarla. Uno de los primeros pasos que tenemos en nuestra línea de trabajo es generar muchos controles para poder ver que lo que estamos trabajando es consistente con lo que se ha reportado desde la antropología, desde la arqueología. Entonces, obviamente se hizo la determinación de sexo biológico de estos 3 individuos a partir de los elementos del esqueleto, pero nosotros también lo hacemos a través de la genética para poder corroborar que lo que estamos trabajando es, pues, concuerda, ¿no? Si aquí encontráramos una disparidad, automáticamente ya empezamos a dudar de si esa muestra corresponde, si todo el proceso fue adecuado. O sea, es un buen control hacer este chequeo inicial, aun cuando tengamos el elemento de la determinación de sexo por la osteología. Entonces aquí podemos ver que la asignación es XY para los 3 individuos, que coteja perfectamente con lo encontrado por el análisis osteológico. Después vemos las estimaciones de contaminación. Aquí lo que hacemos es ver cuánto del DNA antiguo auténtico es proveniente de un individuo que no es el que estamos analizando, y esto es particularmente importante en el caso de trabajar en un entierro masivo como es este, ¿no? Porque si los individuos están muy contaminados, por muy me refiero a por encima del 5%, pues entonces se dificulta mucho la interpretación, porque nosotros podemos discernir entre DNA antiguo y moderno, y esa contaminación la podemos quitar del análisis, pero no podemos discernir entre DNA antiguo contaminante y DNA antiguo auténtico del individuo que estamos analizando, y esto complica los estudios. Entonces, por 2 metodologías independientes, vemos que en promedio por Schmutzi, pues tenemos 2% o 0.02 de contaminación, y por ANGSD, que es otra metodología independiente, vemos que la contaminación para estos individuos es menor al 1%. Entonces, por ambas metodologías, vemos que son de bastante buena calidad estas bibliotecas genómicas, y podemos hacer con bastante robustez la interpretación de los resultados posteriores. Hicimos DNA mitocondrial
para ver el linaje materno de dónde era originario. Por dos metodologías distintas de tipificación encontramos los mismos resultados. Entonces esto nos dice que es consistente nuestro procedimiento y podemos observar que estos linajes mitocondriales, es decir, el linaje materno de estos individuos, viene muy probablemente de África subsahariana. Entonces esto pues es otra línea de evidencia que nos apunta a pensar que son individuos esclavizados de África. Como son individuos masculinos, también se puede hacer análisis de cromosoma Y, y en este caso los tres haplotipos de cromosoma Y que se encontraron vienen básicamente de la misma región que el DNA mitocondrial. Aquí podemos ver estos tres mapas que las regiones empalman perfectamente con la región del cromosoma Y. Entonces, tanto por vía materna como paterna vienen de África. Haciendo un análisis un poco ya más detallado, pues lo primero que queríamos ver era si ya tenían algún tipo de mestizaje a nivel de genoma con otras poblaciones de las cuales normalmente podemos encontrar evidencia en registros históricos que existían al principio de la etapa colonial de la Nueva España. Entonces, este es un PCA, un análisis de componentes principales, donde cada circulito es un individuo. Y esa diagonal que observamos al centro es toda la diversidad africana y el resto, la otra diagonal, es el resto del mundo, es Asia, Europa y poblaciones nativas americanas. Y nuestras estrellitas nos indican a los individuos de San José de los Naturales. Podemos observar que los tres individuos caen dentro de la diversidad africana sin mostrar algún desplazamiento hacia Europa o hacia la región nativa americana, lo cual nos hace pensar que estos individuos no estaban mestizados. Sin embargo, no podemos hacer esto, no podemos decir categóricamente esto, sino que tenemos que hacer una prueba formal para poder ver que este es el caso, y con un análisis de admixture o mestizaje, el programa se llama admixture, podemos ver que el componente de estos tres individuos que se muestra aquí en el panel C, pues comparte este componente rojo, que está maximizado en la población Yoruba, en la población Mende, en poblaciones de África subsahariana. Entonces, con esto, pues podemos ver que no hay mestizaje con grupos europeos, ni con grupos asiáticos, ni con grupos nativos americanos, sino que son individuos cuyo linaje a nivel de genoma es enteramente africano y de África subsahariana. Refinando un poco más los estudios, podemos hacer análisis sobre se llama un estudio de F3, en el cual nosotros ponemos una población de prueba, es decir, en este caso todas las poblaciones del mundo para las cuales hay datos genéticos. Ponemos un outgroup o un individuo que es, digamos, es un ancla, una referencia, y nuestro individuo de prueba, que en este caso es el primero, el segundo y el tercer individuo potencialmente africanos. Y lo que realizamos es una pregunta a esta prueba, y es ¿qué tanta deriva génica compartida tienen el individuo analizado con todas las otras poblaciones del mundo? Y donde se maximiza este valor, pues es el origen biológico más probable. Aun cuando encontramos que podemos ver aquí en los mapas, que los tres individuos tienen su mayor hit en África subsahariana, no vemos una población que destaque en particular. Y esto es porque las dinámicas poblacionales que sucedieron al expansionismo colonial europeo, tanto en América como en África, pues causaron una gran dispersión de grupos humanos, la extinción de muchas comunidades, y posiblemente sea alguno de estos factores lo que haga imposible determinar con precisión el origen biológico de estos tres individuos. Puede ser esto, o puede ser que
las poblaciones de las cuales estos 3 individuos vienen, pues ya ni siquiera están presentes en la actualidad. Entonces, pues hasta que no tengamos datos que vengan desde el antiguo, no podremos refinar nuestra búsqueda sobre el origen biológico de estos 3 individuos. Los árboles filogenéticos que están a la derecha nos relatan 2 historias. Una de ellas es la del en el árbol superior, es la de un virus que logramos recuperar del primer individuo, virus de la hepatitis B, y en la parte de abajo se puede ver el árbol filogenético para una bacteria, en este caso Treponema pallidum pertenue, que es el agente causal de Yaos o Framesía. Ambos patógenos se agrupan con poblaciones de patógenos o con linajes de patógenos que actualmente se encuentran en África subsahariana. Entonces, podemos observar en el panel superior derecho que el individuo nombrado SJ1 por San José de los Naturales, el primer individuo analizado, pues el linaje de esta cepa de hepatitis B está relacionado con otras cepas que se han encontrado en África subsahariana prevalentemente hoy en día, ¿no? Particularmente en África occidental. Y lo mismo ocurre con nuestro individuo, con la cepa aislada del individuo SJN03, que es un Treponema pallidum, que es un Treponema pallidum pertenue y que se agrupa con otras cepas que provienen también de África occidental. Después de esto, la pregunta era, o una de las preguntas que quedaba por responder era si estos individuos habían nacido en América o habían sido directamente capturados y transportados a través de la trata de esclavos transatlántica hacia las Américas. Esto no lo puede resolver el DNA. Ya vimos los datos que nos arroja el DNA y nos dice, sí, son africanos, pero no podemos saber el lugar de nacimiento. Para eso tenemos que hacer uso de otras estrategias. En este caso lo que estamos observando son los valores de isótopos de estroncio para regiones típicas de Mesoamérica, en el caso de México. Entonces vemos centro de México, Teotihuacán, Chico, vemos la Ciudad de México, vemos zonas de la península de Yucatán, Tizimín, Civichaltún, y después vemos varios valores para África, ¿no? Entonces podemos ver una franja en azul claro, o azul turquesa, que corresponde a los valores típicos para Mesoamérica. En verde podemos ver los valores típicos para África, y los puntitos de color morado o violeta, pues son los que corresponden a los análisis o los valores de estroncio para nuestros 3 individuos analizados. Y lo que podemos ver es que son compatibles con un origen fuera de Mesoamérica y probablemente en África. Entonces, lo más probable es que por la temporalidad y por todas las demás líneas de evidencia, es que estos 3 individuos hayan nacido en África, hayan sido capturados, llevados al centro de la Nueva España muy temprano durante la época colonial, y lo que queda por responder es si, o más bien no si, es de qué fallecieron, ¿no? ¿Por qué se encontraron en este contexto de un entierro masivo en un hospital que estaba dedicado a otorgar cuidados de salud a la población indígena de la Nueva España? Entonces, muy probablemente por la temporalidad y por el hecho de que los entierros masivos hospitales casi siempre cotejan con procesos epidémicos o pandémicos, pues muy probablemente hayan sido atacados por alguna de estas epidemias de principios de la época colonial, y por eso es que los encontramos en esta región y en este contexto en el cual no se esperaría encontrar a individuos africanos. Sin nada más que agregar, más que pues responder preguntas o comentarios, yo quiero agradecer
nuevamente a Jorge y a Vicky por haberme invitado a participar en este muy importante evento académico, y a todo el equipo de trabajo, a toda la cantidad de gente maravillosa que me ha apoyado durante todo este tiempo, aquí y en México. Han dedicado tiempo y esfuerzo a apoyar la interpretación de estos resultados, y que no terminaría de darles las gracias, pero trato de brindar un pequeño homenaje con esta imagen. Y bueno, yo quedo a su disposición para comentarios, preguntas y demás. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Y bueno, si hay algunas preguntas, varios saludos, después pasamos los saludos. Pero bueno, la primera Gracias. es de Coral Aguilar, que de hecho es de Puebla, mi colega tuya. Y bueno, a partir de este tipo de muestras se obtiene diferencia. ¿A partir de qué tipo de muestras se puede obtener la diferencia entre parásitos, bacterias e insectos? Bueno, es una pregunta muy, muy, muy importante, porque tradicionalmente se buscaba, desde la evidencia osteopatológica, algún individuo que estuviera afectado y que pudiera ofrecer la oportunidad de recuperar un patógeno. Sin embargo, muchos patógenos no dejan evidencia en los huesos. Entonces, ahora lo que se hace es, de ley, se hace un screening en el cual se trata de buscar evidencia de cualquier patógeno que potencialmente podría estar afectando al individuo analizado, y si se encuentran hits a algún patógeno en particular, entonces ya hacemos un enriquecimiento específico para ese patógeno, con la intención de obtener un genoma completo que nos ayude no solo a corroborar que se trata de ese patógeno, sino que nos permita identificar un poco de la historia evolutiva del patógeno para dar más respuestas acerca de cómo llegó ahí. Gracias, Rodrigo. Bien, pues Alejandro Alvarado González tiene varias preguntas. La primera es, para la obtención de ADN con dientes, ¿qué metodología es más apropiada considerando aspectos éticos, de presupuesto y de eficacia? ¿Trituración completa del diente o extracción de pulpa dental con raspado? Ninguna de las dos. Generalmente nosotros, como lo hacemos, y qué bueno que también menciona esta parte de la ética, lo primero que se hace, sobre todo, vaya, tenemos muchos contextos, ¿no? Hay algunos contextos en los que, por ejemplo, lo único que se encuentra son dientes aislados y no tiene ningún tipo de contexto arqueológico, ¿no? En este caso, la pieza está totalmente descontextualizada, y es más la información que se puede obtener a partir del diente que lo que se puede, sí, o sea, si se trabaja con el diente, que lo que se puede obtener si se deja el diente o se analiza solamente la morfometría. Normalmente lo que estamos haciendo con otros proyectos es un escaneo tridimensional de alta resolución del diente. Esto nos permite incluso hacer la reconstrucción con una impresión en 3D. Y obviamente las mediciones que se obtienen por el escaneo son infinitamente mejores que cualquier tipo de medición, digamos, manual, ¿no? Con algún tipo de metodología, pues en lo cual midamos directamente, ¿no? La reconstrucción tridimensional nos permite hacer vectores, y de esta forma, pues trabajar directamente con las mediciones de los vectores y no con las mediciones tradicionales. De esta forma se preserva para la posteridad, pues, el modelo en 3D, tanto digitalizado como posiblemente impreso, de esta pieza dental, y se puede restaurar, digamos, el molde, el modelo, en el individuo al cual se le extrajo esta pieza. Después lo que hacemos es cortar justamente por debajo de la corona, y taladramos la parte de la pulpa, la parte interior de la corona y la parte interior de la raíz.
Si el material lo permite, esto genera que solamente quede hueco por dentro, pero lo podemos volver a unir y se puede regresar la pieza. Una parte adicional se taladra de la dentina para poder obtener isótopos de estroncio, y a veces se pueden hacer otro tipo de análisis como isótopos estables para determinar dieta, para determinar otro tipo de cuestiones más relacionadas con el estilo de vida. Sí, también está incluido como parte de la pregunta de investigación que estamos analizando. Entonces, pues nunca se tritura, o al menos nosotros nunca trituramos la pieza dental, porque siempre de alguna forma se puede restaurar para que se pueda recuperar esta corona y se pueda regresar a su contexto. Muy bien, bueno, la segunda pregunta de Alejandro Alvarado es: ¿qué obstáculos o oportunidades existen con respecto a los asuntos de bioética y acceso para trabajar en muestras mexicanas desde equipos de trabajo extranjeros? Bueno, yo creo que más que obstáculos, creo que lo importante es que contamos con una reglamentación. En este caso, el órgano que lo trabaja es el Consejo de Arqueología, y siempre que uno presente un protocolo con preguntas de investigación bien delimitadas y con el manejo ético adecuado, pues el Consejo no tiene mayor problema en otorgar permiso para que se analicen eh, estos materiales, incluso dejando en claro que son procedimientos destructivos o semidestructivos. Y nuevamente aquí viene la ponderación. El Consejo de Arqueología o cualquier otro órgano que esté dedicado a sancionar este tipo de protocolos, pues va a ponderar qué tan factible es destruir o semidestruir este material con respecto a las preguntas que se pueden responder a través de toda la información que se pretende recabar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso particular de estos tres individuos africanos, todo lo que obtuvimos fue a partir de una sola pieza dental. Entonces, la invasividad fue mínima, solamente se extrajo un molar de cada individuo, pero la cantidad de información que se logró recuperar pues es mucha, ¿no? Entonces esto es algo que logró pues posicionar un poco a nuestro favor la aprobación del protocolo, porque dijimos, bueno, se va a poder determinar todo esto con una sola pieza dental, ¿no? Entonces ni siquiera requerimos remuestrear, ni siquiera tuvimos que hacer muestreo de la porción petrosa, simplemente con el molar tuvo la preservación adecuada para poder sacar toda esta información. Entonces, pues, más que un obstáculo, creo que es una muy buena oportunidad la que ofrece el Consejo de Arqueología, en la que siempre y cuando se sigan esos lineamientos éticos, pues se va a permitir trabajar con estos materiales patrimoniales. Y la otra cosa que nos deja a nosotros muy contentos y que pues nos permite trabajar con bastante tranquilidad es que nosotros entregamos los resultados al Consejo de Arqueología antes de publicarlos. Entonces el Consejo de Arqueología ve lo que estamos interpretando y nuevamente va a sancionar sobre eso y va a decir, ¿sabes qué? Esto no, o sea, de acuerdo a nuestro panel de expertos, esto no es así, no es como lo estás contando, o no encontramos ningún problema y públicalo, y entonces ya se someterá a la revisión de externos, ¿no? Ya cuando se somete a la publicación en una revista internacional. Pero el hecho de que el Consejo sea parte activa es fundamental para que tengamos resultados e interpretaciones confiables. Gracias. Pregunta 3 también Alejandro Alvarado González. Para antropólogos físicos mexicanos, ¿qué consejos puedes darnos si tenemos interés en dedicarnos a paleogenómica humana y metagenómica? Pues yo creo que lo más importante es leer lo que se está generando actualmente en este campo. Por fortuna hay mucha información, hay una llamada en medios internacionales a que todo esto se haga open access, es decir, no se requiere de una suscripción, no se requiere de pagar al journal para que se tenga acceso.
Y si no, también siempre los autores están en muy buena disposición de compartir sus trabajos. Ese sería un primer paso, ¿no? Acercarse a lo que ya existe al cuerpo de evidencia que ya se ha publicado y pues luego se hacen cursos, ¿no? Ahora, bueno, con la pandemia se han quitado muchas de esas oportunidades. Antes se hacía un curso de DNA en la ENA, la Escuela de Antropología, pero surgen otras oportunidades como la que este espacio brinda, que es el acercar a través de estas videoconferencias a otras personas con experiencia, con otras trayectorias, para que se puedan dar una idea de cómo es este campo y de a dónde es, hacia dónde se dirige. Eh, yo diría que toda la parte molecular sí es muy bonita, pero tampoco es esencial para entrar a este campo. Sí hay que saberla, pero más que nada o digamos, lo que el antropólogo aporta es la interpretación de los resultados, ¿no? El poder trabajar con los datos y poder brindar un contexto. Eso es lo más importante. La técnica siempre va en algún momento a estar supeditada a un mejor manejo, a un robot, no sé, o sea, en algún momento la técnica sí es importante, sí es muy bonito, es una parte muy romántica dentro del estudio, pero la ciencia se escribe a partir del contexto, no de qué tan bonito se extrajo el DNA. Entonces, mucho tiene que ver con el contexto. Sí, si me permites, Rock, nada más para complementar con tu respuesta, pues uno como alumno muchas veces teme acercarse no solamente a los investigadores como tú, pero pues, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia existen distintos laboratorios. Tú estás colaborando muy de cerca con el de genética molecular y es muy importante que como alumnos nos acerquemos a esos espacios, ya sea laboratorio de odontología, laboratorio de genética, de bioquímica, a cualquiera de ellos, siempre están abiertas las puertas y es uno de los principales espacios en los que te puedes desarrollar académicamente. Y bueno, muchas veces también es escribirles a los investigadores, ¿no? Digo, en este caso hay muchos investigadores que tú les escribes y te pueden ayudar. Digo, es muy raro el que te diga que no te compartan una bibliografía como decías tú anteriormente, ¿no? Bueno. La siguiente es de Daniela Herrera, dice: saludos Rock. ¿Qué sugerencias tienes para el tratamiento de los restos óseos cuando no se cuenta con muchos recursos económicos para adquirir material que evite la contaminación? En vías de ser muestreados para recuperar ADN antiguo. Lo más importante es evitar que, una vez que se extrae ese vestigio biológico, debemos de recordar que había llegado a un equilibrio estable con su microambiente, ¿no? Que viene otra vez determinado por la tafonomía, por el tipo de suelo, por el macroclima. Y cuando uno lo saca, los procesos que ya estaban estables, pues ahora se están cambiando, ¿no? Entonces, muchas veces al momento de sacarlo, de retirarlo de esta matriz de suelo, empieza un proceso de degradación adicional, que ya no es tafonómico propiamente, o ya no sigue esa misma línea tafonómica, sino que ya es una línea totalmente distinta, en la que interviene la deshidratación o la rehidratación, cambios adicionales, ¿no? La generación de ácidos o de bases que modifican el pH de la pieza. Lo más importante es tratar de preservarlo en las condiciones más estables posibles. Y esto es, por ejemplo, no empacarlo directamente o inmediatamente en plástico, porque esto obviamente ya lo sacamos, ya ahora tiene acceso al oxígeno, y si hay microorganismos que dependan del oxígeno para metabolizar, pues si yo lo conservo en un frasco hermético, pues lo que estoy generando es un ambiente húmedo y con unas condiciones posiblemente más
cálidas, reconfortantes para el para el microorganismo, y entonces se puede generar que hongos o bacterias se empiecen a desarrollar y esto degrade nuestro vestigio biológico. Entonces, lo importante es, a lo mejor se puede poner en una bolsa de papel estraza un tiempo, ya que estamos en el laboratorio, ya que pasó un tiempo en el cual el papel estraza deja, digamos, respirar la muestra y se va retirando la humedad poco a poco sin dañar bruscamente al vestigio biológico. Ya después lo podemos pasar a una bolsa Ziploc, cerrarlo y mantenerlo en congelación. Y así puede durar mucho tiempo sin que se vaya a dañar. Si no existe la posibilidad de mantenerlo congelado de forma estable, entonces eh, dejarlo un tiempo, una semana, en esta bolsa de papel estraza y después pasarlo a la bolsa Ziploc y ponerla en una gaveta o en un cajón en el que no tenga exposición a grandes cambios de temperatura. Bueno, ni a Gracias. luz, ni nada de eso, ¿verdad? Sí, no, Sin nada. efecto. Bueno, muchas gracias. Itzel Chagoya pregunta, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el desarrollo de la interdisciplina en México en comparación de lo que se hace y aplica en el Instituto Max Planck? En específico, sobre el uso de nuevas tecnologías para el estudio para estudios paleontológicos, arqueológicos y demás. Curiosamente, yo creo que está dentro del desarrollo de esta interdisciplina, pues obviamente quien tiene el contexto y quien lo estudia tiene más información que el instituto que solamente analiza la muestra, ¿no? Eh, es algo que pasa mucho, no solamente en México, sino en muchos países, en los que cuando no existe la ética ni el interés por trabajar con esta interdisciplinaridad, eh, se obvian los contextos, ¿no? Es básicamente se vuelve un negocio de dame tus muestras, yo te las proceso, tú vas de coautor y ya estuvo, ¿no? Eh, creo que México tiene un desarrollo impresionante en esas tres disciplinas, en paleontología, en arqueología y en antropología física, que permiten complementar perfectamente los datos que surgen de estas técnicas de isótopos y de DNA antiguo. Que se requiere todavía apoyo y desarrollo en infraestructura para hacerlo en México, sí. Eh, pero yo creo que trabajarlo, no solamente con el Max Planck, sino con cualquiera que tenga acceso a estos recursos, y desde un diálogo en el cual el contexto sea el eje que une al vestigio y su estudio con estos análisis moleculares, se pueden hacer trabajos bastante interesantes sin importar quiénes sean los actores de esta trama, ¿no? Creo que lo más importante es esas dos cosas, interdisciplinaridad en la cual el peso principal lo lleva el contexto y la ética, es decir, que todo esto conlleve una relación horizontal y no que quien tenga el dinero tenga poder sobre la decisión de cómo se interpretan los resultados, cómo se publica, eh, ¿no? Todo eso queda supeditado al poder y el dinero y eso no debe de ser. Entonces, siempre y cuando haya una relación, un diálogo de interdisciplina y este respeto por la ética, pues creo que el camino está hecho, ¿no? Nuevamente, para que haya infraestructura y capacidades, pues obviamente eso ya depende de otro tipo de cuestiones, ¿no? El desarrollo científico y tecnológico del país es el que va a determinar qué tanto presupuesto se pueda destinar a este tipo de estudios, pero siempre se puede jugar con aliados que tengan acceso a los recursos y proporcionar este tipo de análisis nuevamente de forma interdisciplinaria. Muy bien, gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Entonces vamos a pasarte los saludos de gente que conoces por ahí.
Molusco Dixon. Saludos, Rock. Vicky Campos. Saludos y gracias. Felicitaciones a Rodrigo. Saludos, Rock, de la banda de la ENA. Marta Cecilia González, de saludos desde Guadalajara. Teresita Solano, buena presentación. Buenas tardes, interesantísima ponencia. Erendira Llanes, saludos, Rock. Y bueno, por ahí alguien de Puerto Rico que no nos dejó la bandera. Y bueno, pues creo que son hasta el momento todos. Bueno, hay dos más. ¿Quieres echarte las preguntas o ya? Sí. Yo aquí estoy a disposición de ustedes. Ya, ustedes son los que coordinan. Ok, bueno, es Osvaldo Camarillo Sánchez. ¿Cuáles son las expectativas en la relación de transformación del conocimiento antiguo en México, supongo? Es decir, ¿cómo recibe la vieja academia los nuevos datos o estos nuevos datos? Es algo muy, muy interesante. Gratamente podemos ver que la gran mayoría de la gente que está en la academia actualmente recibe estos datos con entusiasmo. No nos hemos topado hasta el momento en ningún caso en el que haya una resistencia ante esta evidencia. Yo creo que lo que viene, lo que estamos trabajando actualmente y lo que viene, digamos que tuvimos la muy buena fortuna de poder contar esta historia. Se me hace hermosa y al mismo tiempo desoladora la de esos 3 individuos africanos, y dejó un muy buen sabor de boca en la comunidad que participó y en la comunidad que lo recibió, porque pues se cumplió con todo esto que ya dijimos, ¿no? Esta relación y esta discusión interdisciplinaria, pero pues también son datos que están respaldados por mucha evidencia histórica y que no conllevan ningún tipo de controversia. Ya veremos con los siguientes trabajos, en los cuales ya hay algún tipo de retos a las interpretaciones anteriores desde los contextos arqueológicos, que tan bien recibidos son. Debemos siempre recordar que estos son datos que proporcionan, o sea, son números, pues, ¿no? Sujetos a interpretación, pero sí hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? No puedo revelar muchos más datos, pero por ejemplo, la determinación de sexo biológico. Ese es un dato que a lo mejor en infantes muy jóvenes, pues es muy difícil de lograr. Sí hay métodos y todo, pero no tenemos forma de saber sin este valor genético a ciencia cierta si eran varones o mujeres. Y de repente presentamos un dato, ¿no? Estos individuos son varones o son mujeres, sexo cromosómico, y ahí es cuando empieza ya no, espérame, es que yo siempre los había visto como que todos eran mujeres o que todos eran varones, ¿no? Y me estás cambiando esa interpretación. Bueno, pues estos son los datos genéticos, ¿no? O sea, yo ya no puedo hacer más. Entonces ya esto ya no está sujeto a interpretación. Hay cosas que sí son tajantes y otras que se pueden discutir. Entonces ya veremos cuando este tipo de información rete o cambie las interpretaciones arqueológicas o antropológicas, qué tanto, o qué tanta resistencia pues se presenta, ¿no? Ya veremos un poco en el futuro. Claro que sí. Bueno, gracias. La siguiente. Oscar René Benavides Carabés. Buenas tardes, Rodrigo. Una felicitación. Entonces, ¿sería recomendable para los estudios de paleogenómica y arqueológicos, sería recomendable que los protocolos de excavación incluyeran el medio de preservación del material? Es una pregunta muy compleja. De entrada, sí, porque estamos salvando un vestigio que puede ser muy útil para la interpretación de los datos, pero yo no diría que cualquier excavación deba de seguir este protocolo, porque no necesariamente hay una pregunta de investigación detrás y no podemos
hacer DNA antiguo nada más porque se puede hacer, ¿no? Debe de haber una pregunta de investigación, no, no solamente hacerlo porque se puede hacer. Si el contexto indica que hay algo que podamos resolver desde el DNA antiguo, entonces sí se puede preservar, ¿no? Generalmente la preservación de estos restos óseos, al menos en los centros del INA, pues es óptima y se puede recuperar en cualquier momento por si en algún momento en el futuro hubiera algún interés de responder una pregunta cuyo eh, desarrollo involucre el análisis de DNA antiguo. En contextos muy particulares en los cuales sí se supone que este material va a ofrecer respuestas desde la genética, pues a lo mejor sí se puede establecer todo un protocolo de excavación como el que mostrábamos anteriormente para los restos neandertales, ¿no? En América a lo mejor lo que se me ocurre es que en contextos precerámicos, que son, digamos, por su antigüedad y por su escasez, serían el equivalente a los neandertales en Eurasia, a lo mejor serían los que valdría la pena excavar con un protocolo específicamente diseñado para evitar al máximo su contaminación, porque ahí van a salir elementos de análisis que pueden esclarecer un poco más el poblamiento temprano de América, la dispersión subsecuente, eh, muchas otras preguntas, ¿no? Entonces, incluso adaptación a este nuevo continente. Entonces, posiblemente en ese tipo de contextos, sí. Si estamos hablando de otro tipo de contextos en los cuales, pues nada más vamos a preservarlo a ver si algún día sale algo. Yo digo que no se gastan recursos y que mejor se haga un buen trabajo de excavación, que se haga un buen trabajo de identificación de contexto, que se haga un muy buen protocolo de recuperación arqueológica y toda esta información se reserve para que a lo mejor alguien en el futuro haga una pregunta de investigación y siempre se pueden mostrar las colecciones que ya están debidamente preservadas, organizadas y clasificadas en un futuro, ¿no? Entonces no se requiere invertir tanto, eh, donde se debe de incidir otra vez es en el contexto. Muy bien, bueno, pues hay dos saludos más, uno de Guillermina Ortega desde la ENA, felicitaciones por la presentación, y una de Juvencia Catalina Escarela, que bueno, felicidades al ponente y a los organizadores por estos datos tan interesantes desde Chiapas. Pero bueno, creo que ya no hay más preguntas. Pues, Vicky, ¿algún No, pues yo solamente nada más una pequeña pregunta, Rodrigo. Sí. En este sentido de tratar de hacer menos destructivo, bueno, de hacer menos destrucción de estos restos biológicos, ¿han intentado con algún otro segmento óseo del, del cuerpo humano en específico para sacar muestras? No, que no sea la región Petrosa ni Argentina. Sí, un compañero de aquí del instituto hizo precisamente eso. Entonces, de un contexto medieval, analizaron 25 esqueletos completos, se recuperaron, me parece, 14 muestras de cada esqueleto y se analizó todo lo que se tiene que analizar desde los detalles técnicos para ver si hay alguna otra porción, algún otro compartimento o algún otro elemento del esqueleto que pudiera igualar o superar a la porción petrosa. Desgraciadamente, al parecer no, no hay, vaya, o sea, ahora sí ya tenemos datos para decir que difícilmente hay otro, por lo que ya decíamos, ¿no? La porción petrosa está muy bien cubierta, está encapsulada y aparte es hueso muy, muy denso, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, en el caso de estos 3 individuos que analizamos, pues todo se hizo con dientes y funcionó perfectamente. Entonces también depende de la preservación y del contexto particular del que estemos trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que revisar qué más datos hay. También tenemos algunos datos para Mesoamérica que ya fueron parte de una tesis, pero que queremos compararlos cuando esté completo el otro estudio, porque obviamente pues son otro tipo de elementos esqueléticos y otro contexto totalmente distinto, ¿no? En regiones tropicales y subtropicales la preservación es distinta y lo que queremos ver es si lo que se está obteniendo de esos entierros medievales se puede extrapolar a contextos más destructivos como los de Mesoamérica. Entonces, de momento sigue siendo la porción petrosa indiscutiblemente la mejor fuente y esperemos que en algún momento en el futuro pues se pueda mejorar. Sin embargo, con esos métodos de captura, yo he estado también trabajando en algunas optimizaciones dentro del laboratorio y a veces hacer, por ejemplo, 2 rounds de captura mejora mucho la recuperación de material genético que de otra forma se pensaría que está perdido, ¿no? Me ha tocado trabajar con huesos que son prácticamente mazapán y aún así se logró recuperar material genético analizable después de 2 rounds de captura y secuenciar mucho más profundamente que lo que normalmente se hace. Ok. Sí, te preguntaba porque justo para la muestra que estoy analizando para mi tesis, bueno, ya realizaron ellos análisis de ADN, pero se aventuraron a utilizar huesos del oído como muestra. Y recuerdo también que hace un año salió un artículo, ahorita no recuerdo, pero lo compartimos en Bioarqueología, y también hicieron análisis de isótopos estables a partir de muestras de huesos del oído. Entonces, pues me parecieron una fuente, pues bueno, prometedora para este tipo de, pues, de necesidades en la disciplina. Sí, sí se han analizado. El problema es que luego hemos encontrado, y eso fue de aquí de una universidad, de un anatomista, que decía, es que cómo ocupan el huesecillo los huesecillos del oído para análisis destructivos, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien a quien le interesa. Por ejemplo, la porción petrosa, nosotros trabajamos con un doctor aquí de la Universidad de Jena, que su especialidad es analizar el oído interno. Entonces, la primera vez que le dijimos que nosotros taladrábamos la porción petrosa, casi se nos desmaya porque pues, estábamos taladrando su cuerpo de trabajo, ¿no? Y siempre es difícil conciliar entre todas las partes, pero eh, sí, hay que buscar otras alternativas. Dientes siempre también es difícil porque pues quien trabaja morfología dental va a decir es que cómo echas a perder un diente para tus análisis. Gente que estudia las falanges te va a decir que cómo las falanges. Gente que estudia biomecánica te va a decir que cómo las vértebras. Entonces siempre va a haber alguien a quien le va a interesar que no destruyas esa parte del esqueleto. Yo creo que más bien es una cuestión de explorar posibilidades técnicas y nuevamente pues tener preguntas de investigación muy concretas, ¿no? No vas a analizar la porción petrosa o los huesecillos del oído eh, con alguien o en una colección que está destinada a analizar la anatomía del hueso interno, del oído interno. Entonces, sí, siempre es mucho el contexto, las preguntas de investigación y yo diría nuevamente lo más importante es entre todas las partes involucradas y esto incluye también gente que esté directamente relacionada con los contextos, ¿no? Ya digamos, poblaciones indígenas, poblaciones originarias que puedan reclamar que son ancestros de ellos. Siempre se debe de hacer un diálogo y decir eh, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y si conviene o no hacerlo de esta forma, ¿no? Y dejar las cuestiones técnicas siempre hasta el final, decir, bueno, como en mi caso, ¿no? Pues nos dieron mazapán, pues
trabajamos con mazapán, o sea, no hay de otra. No puede uno hacer otra cosa. Siempre se puede adaptar la técnica al procesamiento de la muestra, pero nunca deberíamos adaptar la muestra a la comodidad que nos puede brindar el tratamiento técnico de esa muestra. Gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo. Creo que sí, ya. No, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos siguió y muchas gracias por los saludos a todo el mundo. Y en verdad, qué bueno que estén haciendo esto, que estén generando estos espacios que acercan a la gente y a la comunidad académica y en general a otras disciplinas y les permite pues un poco más de conocimiento de estas áreas, ¿no? Felicitaciones por su esfuerzo y nuevamente gracias por la invitación. Gracias a ti que nos acompañaste. Igual, gracias a ti, Rodrigo. Y bueno, pues la felicidades de tu trabajo. Gracias. Y bueno, pues saludos hasta Viena. Allá. No, muchas chelas. Y bueno, la siguiente semana tenemos otra sesión el día viernes. Va a estar Diana Moreira con algo de isotopía estable, isótopos estables de oxígeno y isótopos estables de nitrógeno, de estroncio, perdón. Y bueno, nos platicará ella un poquito de esto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por las preguntas. Y bueno, otra vez gracias a Vicky y gracias a Rodrigo. Gracias. Gracias, hasta luego.